Bienvenidos a nuestra clase del martes, día último de marzo. Les propongo para hoy, vamos a resolver el caso que fue motivo del quiz para uno de los dos grupos y que por los resultados que vi, pues no fue muy fácil de resolver o no lo pudieron resolver bien. Entonces vamos a analizarlo. Aquí vamos a resolverlo paso por paso con el teorema de Bayes, ¿verdad? Y por favor háganlo ustedes en sus cuadernos para que aprovechen al máximo este, este ejercicio, ¿verdad? Bueno, les recuerdo el caso. Es un caso además muy común y corriente. Es un hombre de 65 años de edad que tiene antecedentes de para enfermedad cardíaca, es decir, tiene hipertensión arterial, tiene alto el colesterol, ¿verdad? Y resulta que llega a la sala de urgencias, ¿verdad? Por una ambulancia que lo trae desde su domicilio. Los síntomas que tiene el paciente son 6 horas de tener un dolor precordial agudo, intenso, que tiene irradiación hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo. Entonces, pues ya se imaginan ustedes en qué se puede pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el paciente en urgencias? Bueno, pues lo hidratan, le aplican analgésicos potentes de tipo opioide y el paciente pues recupera el estado normal, es decir, desaparece el dolor, se siente muy bien y como una estrategia de diagnóstico, el urgenciólogo o el cardiólogo decide realizar dos pruebas. Una es un rastreo electrocardiográfico continuo para ver desniveles del segmento ST y por otro lado hacer una prueba sanguínea de troponina I. Entonces las dos pruebas se hacen en paralelo y el urgenciólogo va a decidir con base en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, las preguntas, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es la curva de sanos y enfermos? Bueno, eso no lo vamos a hacer, creo que ya eso quedó más o menos claro. La probabilidad pretest, bueno, esto es algo que es producto de la experiencia. Como no hemos hecho todavía nuestra aplicación, pues tenemos que guiarnos por datos subjetivos, pero la probabilidad pretest de este paciente de tener un síndrome coronario agudo, pretest, vamos a ponerlo en 0.5, es decir, en 50%, la probabilidad pretest, ¿verdad? Entonces, en la escala que va de 0 a 100, ¿qué tanto podríamos mover a este paciente hacia derecha o hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de los resultados de las pruebas? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a ver, ¿verdad? Como en este caso las pruebas resultaron negativas, pues podemos tomar una decisión. Bueno, creo que podemos tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, para poder modificar nuestra probabilidad pretest, necesitamos hacer la ecuación de Bayes, ¿verdad? Pero antes de conocer la ecuación de Bayes, porque nos lo va a pedir, necesitamos calcular la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Pero aquí no es una prueba, sino son dos pruebas y cada una tiene diferente sensibilidad y especificidad. ¿Cómo saberlas? Bueno, pues yo les pasé hace algunas clases una herramienta tecnológica muy útil que es la página de Get the Diagnosis. Entonces, si ustedes buscan en Get the Diagnosis, van a encontrarse y buscan dentro de esa página el síndrome coronario agudo, Acute Coronary Syndrome. Entonces van a encontrarse con una serie de pruebas y aquí es muy importante que ustedes busquen bien cuál es la prueba específica. Por ejemplo, si ustedes van a la página de Get the Diagnosis, en Acute Coronary Syndrome, van a encontrarse con que el trazo de electrocardiograma viene dos veces, porque de esas dos veces, pues lo que se está evaluando del electrocardiograma son los cambios isquémicos, que ustedes ya saben que los cambios isquémicos de un electrocardiograma son la onda T. Entonces, ahí lo que se está evaluando es la onda T. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la onda T?
Pero en el problema que estamos viendo no es la onda T lo que estamos viendo, sino el desnivel del segmento ST. Entonces ese es otro diferente que tiene una sensibilidad y una especificidad diferente. Y a esa es la que vamos a fijarnos. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de esta prueba 1? Vamos a ponerle sensibilidad 1 y especificidad 1, ¿verdad? Tenemos que la sensibilidad y la especificidad es de 68 y 99. 0.68 y 0.99. Esta es la sensibilidad del desnivel ST y esta es la especificidad. Como ven, el desnivel ST es más específico que sensible, ¿verdad? Bueno, la segunda prueba pasa más o menos lo mismo, es la prueba de la troponina I. Si ustedes van a Get the Diagnosis, van a encontrarse con que viene 3 veces citada la troponina I. Caramba, ¿cuál tomamos? Bueno, es diferente la sensibilidad y especificidad de la troponina I a las 2 horas, es diferente a las 6 horas y es diferente a las 10 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que avanza el infarto de miocardio, la troponina I se va elevando. Entonces, por eso es muy poco sensible la troponina a las 2 horas y es muy sensible a las 10 horas. Pero nosotros estábamos a las 6 horas. Entonces, ese es el valor que tenemos que tener, el valor de la troponina I a las 6 horas, y este es 57 y 94. S2 es 0.57 y E2 es igual a 0.94. Entonces ya tenemos sensibilidad y especificidad de nuestras dos pruebas. Podemos ahora calcular la sensibilidad y especificidad de la prueba combinada. Pues sí. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos una formulita aquí, ¿verdad? Es sensibilidad combinada es igual a sensibilidad 1 más sensibilidad 2 menos sensibilidad 1 por sensibilidad 2, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos 0.68 más 0.57. La sensibilidad combinada es igual a 0.68 más 0.57 y le vamos a restar menos 0.68 por 0.57, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que 0.68 por 0.57 nos da 1. Es sensibilidad combinada es igual a 1.25 menos este producto da 0.39. Entonces nuestra sensibilidad combinada nos da 0.86. Entonces ya tenemos un valor de sensibilidad combinada, es 0.86. Como ven ustedes, lo habíamos dicho, las pruebas en paralelo aumentan la sensibilidad. Vean como una sensibilidad de 0.68 y 0.57, pues aumenta hasta 0.86, ¿verdad? Ahora vamos a calcular nuestra especificidad combinada, que es igual a la especificidad de 1 por la especificidad de 2, y que esto es igual a 0.99 por 0.94, y esto nos da 0.93. Si se fijan, las pruebas en paralelo, pues nos reducen la especificidad. Un poquito, ¿verdad? Pero la especificidad del 0.99 y 0.94 baja a 0.93. Entonces ya tenemos especificidad combinada 0.93. ¿Verdad? Y ahora sí podemos hacer nuestra ecuación de Bayes.
Vamos a borrar. Y la pregunta del quiz era, bueno, ¿qué hacemos con el paciente si las pruebas salen negativas? Las dos pruebas salen negativas. Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación de Bayes para una fórmula, para un resultado negativo. Entonces, la probabilidad de enfermedad, dado que la prueba es negativa, probabilidad de enfermedad, dado que la prueba es negativa, esto es igual a probabilidad de enfermedad multiplicada por la probabilidad de que la prueba salga negativa en enfermedad. Ese es el numerador, ¿verdad? Probabilidad de enfermedad es la probabilidad pretest. Probabilidad de que la prueba salga negativa en enfermedad, pues son los falsos negativos. Es lo recíproco de la sensibilidad. La probabilidad de que la prueba salga negativa es lo recíproco de la sensibilidad. En el denominador, el primer elemento es idéntico. Más un segundo elemento que es probabilidad de no enfermedad por probabilidad de test negativo en ausencia de enfermedad. Probabilidad de no enfermedad, pues es lo recíproco de la probabilidad pretest, que en este caso es 0.5. Y probabilidad de prueba negativa en ausencia de enfermedad, pues es la especificidad. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. Entonces tenemos aquí 0.5 por falsos negativos, que es lo opuesto de lo recíproco de la sensibilidad combinada, que es 0.14. En el denominador tenemos lo mismo. Probabilidad de no tener enfermedad es igual, 0.5. Probabilidad de prueba negativa en ausencia de enfermedad, pues es la especificidad, 0.93. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer nuestra calculadora. Aquí está. Entonces, 0.5 por 0.14. Tenemos que es 0.07. Esto es igual 0.07. En el denominador también tenemos 0.07. Y tenemos 0.5 por 0.93. Por 0.93. Esto es igual a 0.465. ¿Verdad? Entonces, esto nos da a 0.07 sobre 0.535, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dividimos 0.07 entre 0.535 y obtenemos 13. Esto es igual a 13%. ¿Qué es el 13%? Es la probabilidad de enfermedad si la prueba sale negativa. Fíjense una cosa, la probabilidad de enfermedad en prueba negativa es exactamente lo recíproco del, no lo calculamos aquí, pero si lo hacen van a encontrar que este valor es el 1 menos el valor predictivo negativo. Si hacen la prueba lo van a encontrar. Este valor es 1 menos el valor predictivo negativo. Bueno, entonces
13% de probabilidad de enfermedad, aunque las pruebas salen negativas. ¿Qué hago con el paciente? ¿Qué hago con el paciente? Tiene síntomas muy importantes, pero tiene un 13% de probabilidad de enfermedad. ¿Lo mando a cateterismo? Pues no. No, ¿por qué? Porque las pruebas salieron negativas y este es mi resultado. ¿Qué hago? Pues lo mando a casa al paciente o lo mantengo en observación un tiempo, ¿verdad? Pero no hay por qué continuar con un tratamiento de un síndrome coronario agudo cuando la probabilidad es de 13%. Ahora, con fines de ejercicio, vamos a hacerlo con la prueba positiva, es decir, ¿qué pasa si la prueba resulta positiva? Vamos a ver que el cálculo vamos a borrar porque inclusive la fórmula es ligeramente diferente. Entonces vamos a volver a escribir todo. En caso de prueba positiva, ¿cuál es la fórmula de Bayes? Bueno, decimos la probabilidad de enfermedad dado que la prueba sale positiva, probabilidad de enfermedad dado que la prueba es positiva, es igual a probabilidad de enfermedad por probabilidad de prueba positiva en enfermedad. Probabilidad de enfermedad es la probabilidad pretest. Probabilidad de prueba positiva en enfermedad, pues es la sensibilidad combinada. En el denominador tenemos lo mismo al principio. Más probabilidad de no enfermedad por probabilidad de prueba positiva en ausencia de enfermedad, ¿verdad? Probabilidad de enfermedad negativa o de no enfermedad, que es pues lo recíproco de probabilidad pretest, 1 menos probabilidad pretest. Probabilidad de prueba positiva en ausencia de enfermedad, pues son los falsos positivos, que viene siendo lo recíproco de la especificidad. 1 menos la especificidad, 0.07. Entonces vamos a sustituir los términos. Tenemos 0.5 por la sensibilidad, que es 0.86. En el denominador tenemos lo mismo, 0.5 por 0.86, más probabilidad de no enfermedad, que también es 0.5, por probabilidad de prueba positiva en ausencia de enfermedad, que son falsos positivos. Lo recíproco de la especificidad es 0.07. Muy bien, vamos a ver qué resulta. Vamos a nuestra calculadora. Y entonces tenemos 0.5 por 0.86. 0.86. Esto nos da 0.43. 0.43. En el denominador tenemos 0.43 más 0.5 por 0.07. 0.07 nos da 0.035. 0.035. Y entonces esto nos da 0.43 sobre 0.465. 0.43 entre 0.465. Esto nos da 92.4. Esto es igual a 92.4%. ¿Qué significa 92.4%? Pues es la probabilidad post-test. 92.4% de síndrome coronario agudo. Esto, desde luego, pues habría que ver cuánto resulta de umbral terapéutico, pero parece ser que es bastante positivo como para iniciar un tratamiento. Si las pruebas salieran positivas, habría justificación para iniciar un tratamiento. ¿De acuerdo? Háganlo también esto con su nomograma de Feigan, ¿verdad? Que es la otra manera de calcular la probabilidad post-test. Claro que para utilizar el nomograma de Feigan necesitan calcular
la razón de probabilidad positiva en caso de prueba positiva y la razón de probabilidad negativa en caso de prueba negativa. ¿Ok? Vamos a ver nuestro caso clínico de hoy. Muchas gracias.